Buen día, Secato. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Un pequeño trauma mío, yo siempre hablaba cuando me daban la palabra y bueno, a veces sentía que tenía que mandarme nomás. Está bien. La primera vez que lo hago, me retan. ¿Cómo No está te el clima? retan, no te retan, no te habilitan. Ahí No te está, habilitan, ahí que es está. distinto. Muy bien, muy ¿Cómo bien. estás, Hernán? Pero muy ¿Cómo bien. venís con este festival de apología de Westergel? Muy contento, Bien, muy bien. contento, muy feliz y no necesariamente por la serie, ojo. No. Contento No me bajé la espuma. contento porque finalmente la historieta argentina vuelve a ser tema de conversación. Todo el mundo parece estar interesado ahora en estos temas y no podríamos estar más feliz, no solamente por la obra de Westergel, sino por todo lo que conlleva, ¿no? Hablar de la historieta A ver, argentina. ¿qué otras historietas hay que usted me recomienda leer como imprescindibles? ¿De Westergel No, o de en Westergel, general? no, de Westergel, digamos. Paturuzú. Por fuera del Eternauta de Westergel te diría Ernie Pike, por decirte No la tengo. la más, digamos, conocida, es bélica, es de guerra. A nivel así global en Argentina, por fuera de Westergel, yo creo que Westergel es el guionista por excelencia, el escritor de aventuras, que esto lo contaba un guionista de televisión que escribió una serie sobre Westergel. Decía que si la dictadura no lo hubiese desaparecido y asesinado, Westergel hubiese llegado a ser un guionista, incluso un gran novelista o un guionista de cine, quién sabe, ¿no? Pero es casi una novela, el Sí, Eternauta. sí, sin dudas, sin dudas. Pienso en Las puertitas del señor López, que a mí me fascina. Ah, sí. Aunque ahí está como más serializado, no sé si se puede... Yo tengo el volumen editado con toda la historia, pero no es como una novela gráfica. Son como pequeños cuentitos. Bueno, son las aventuras imaginarias Claro. del señor López. Pero ¿no? me encanta el concepto de, en un contexto básicamente de burocracia absoluta, la libertad que propone la imaginación, ¿no? Esto de abrir una puertita y entrar en Bueno, un ahí mundo entraste mágico. en un territorio que para mí es más conocido, que fue el aporte que hicieron las revistas, para mi generación, Satiricón, Humor, Sí. Sex Humor, donde aparece Miguel Rep con los dos, la pareja, ¿cómo se llamaban? La pareja de novios, la primera pareja, digamos, que tenían una libertad sexual que ofendía. No recuerdo. Bueno, digo... Recuerdo la revista, porque en el archivo histórico de Revista de Argentina está completa. Y bueno, he podido leerla ahí. Bueno, pero digo, ahí también hay un montón de historietas Sí, que sí. fueron saga. Sí, vos sabés que yo intento, es todo válido obviamente, intento hacer como una especie de separación entre el humor gráfico argentino y la historieta argentina. Bueno, pero el Loco Chávez, ¿dónde está? El Loco Chávez en la historieta. En la historieta. Sí. Y te iba a mencionar otra que me parecía fundamental, que es para mí la historieta argentina de A aventura. ver. Incluso me animo a decir, no tiene tantas connotaciones políticas o humanistas como el Eternauta, pero la historieta de aventuras es Nippur. Nippur de Lagash Nippur de Lagash, sí, es sí. la... De hecho, hay una imagen ahora con inteligencia artificial que está dando vueltas que es Nippur con la cara de Darín. O sea, todo el Claro, mundo quiere que está salga bien, ahora pero, ahí, claro. claro, porque ahora me acuerdo que en mi época, un poco más de infante, circulaban mucho D'Artagnan y el Tony, Claro, que traían a Nippur de Lagash. claro. Creo que D'Artagnan traía a Nippur de Lagash. Correcto. Y después hubo una revista que se llamaba Nippur de Lagash. Claro, hubo mucha generación de Nippur, es una historia muy larga, está serializado, no es como el Eternauta, que es una historia que a partir de la década del mediados de los 60 comienza a salir ya en formato libro, ¿no? Dividida en 3 partes, y después a partir de los 70, gracias a Ediciones Récord, ya en formato libro unitario. Nippur tiene muchas historias, incluso muchos autores, pero Robin Hood es uno de los principales autores de historieta a nivel mundial, me parece a mí. Es argentino por adopción, igual. Él, si no me equivoco, era uruguayo. Murió hace relativamente poco, y quien no lo conozca, bueno, descúbranlo, Nippur. Lo que sí, al alejarse de la ciencia ficción, Nippur es para los amantes de La aventura. la aventura, los bárbaros, esto de muy vinculado con el peplum, ¿no? Este género histórico épico, muy distinto a la ciencia ficción. Yo creo que la ciencia ficción, volviendo a Westergel, nos permite una lectura de época mucho más rica en cuanto a cuestiones sociales y políticas que nos atraviesan, o nos atravesaban en ese momento. Yo creo que ahora hay una relectura, sin lugar a dudas. Sí. Te hago el último aporte Sí. de coincidencia, después abordamos lo que trajiste. Pues es que dio la coincidencia que esta semana también, creo que Netflix
puso en pantalla una nueva versión de Asterix. Ajá, sí, que obviamente es una historieta, es dibujos animados, pero me sorprendió porque se había hecho la versión en cine humana con Gerard Depardieu, que a mí me gustó, pero esto es sensacional porque es me encantó, vi 2 capítulos de la nueva temporada, de la primera temporada de Asterix. Digo, bueno, por fin. ¿Es animada? Animada. La voy a ver. Impresionante. Sí. Yo no la estoy viendo a la nueva. En su momento, gracias a mi abuelo, ya que en paz descanse, tengo varios libros, tipo la colección, no entera. Pero recordemos que allá por la época de Tintín, había ya una serie animada de Asterix y Obelix, que era para mí, en cuanto a la animación en 2D, mucho más cercana. En Cartoon Network la daban. Mucho más cercana. Ahora es todo tridimensional. Está bueno también. Yo lo veía en televisión. Llega a otras generaciones. Yo la vi en Cartoon. Yo la veía de chico sin saber. No, pero esto es una obra maestra. Es una obra maestra, está buena. Y además, sí, absolutamente. Y además, para mí, de verdad, a mí me causaba mucho. Yo aprendí, me acerqué a Asterix y Obelix, y a Tintín en mi adolescencia. Claro. Porque tenía una novia que tenía todas las revistas de Tintín y Asterix. Uy, qué bien. Y yo me iba a la cama de esa ella. Novia, loco. Sí. Y de Tintín también había un dibujito. Esa novia me enseñó Spinetta y Tintín. Tintín tenía adaptaciones de cada libro, eran como películas. Algún día les voy a contar la historia del autor de Tintín, que tuvo algunas cuestiones era medio imperialista. Y no era tan bueno. No era medio turbina. Bueno. Después como que cambió con el pasar de los años, incluyendo que creo que hay una historia, creo que la primera historia de Tintín era muy polémica, incluso creo. No tengo idea, ni recuerdo de qué se trataba. Algún día lo vamos a analizar. Pero hoy les he traído una recomendación. Ahora que tenemos la posibilidad, con un poquito más de atención, que la gente está interesada en saber quién es Oesterheld, quién fue, qué hizo. Montonero, pero mucho antes de militar. Están militando un montonero, sí. Sí, montonero, bueno. La segunda parte del Eternauta, que él escribe desde la clandestinidad, tiene una bajada de línea muy, muy fuerte en cuanto a la lucha armada, quiénes son los villanos, que ya tienen una corporalidad muy definida, a diferencia de la primera parte del Eternauta, que es una cosa muy alegórica, un mal absoluto que no tiene forma, pero mucho antes, no tanto antes del 57, que es cuando se estrena, cuando publica por primera vez el Eternauta, en las páginas de Hora Cero, Oesterheld comenzó siendo un partícipe activo, un traductor y un periodista dentro de una revista muy importante para la literatura y la ciencia ficción argentina, que fue Más Allá. Una revista que marcó un antes y un después en la literatura en la década de los 50 puntualmente. Oesterheld lo que hizo durante mucho tiempo fue traducir cuentos de Ray Bradbury y de Isaac Asimov, lo cual primero implica un primer acercamiento de él a la obra de esos dos padres santos de la ciencia ficción, y también me animo a decir que a nivel publicaciones de fácil acceso en kioscos, creo que era la primera vez que entraba a la Argentina las obras de estos dos monstruos del género. Bueno, pero ¿sabían ustedes que había un cuento que aparentemente inspiró al Eternauta? Y esto lo dijo el mismo Oesterheld, un cuento que formó parte de la colección de Más Allá en 1955. Es un cuento que se llama Saturnino Fernández, Héroe. Si no han tenido la posibilidad de leer este cuento, es muy corto, se los recomiendo, gracias a la labor de los amigos y amigas del Archivo Histórico de Revistas Argentinas. Ustedes pueden descargar este número, que no recuerdo ahora si es el número 27. Mirá, ya lo tenías ahí abierto, claro está. Estamos 27, 1955. El autor es Ignacio Covarrubias, que falleció en los años 60, sigue vivo el hijo, que hace poco publicó un video hablando de este tema. Me pareció muy interesante traerlo a colación. Yo la verdad que no conocía esto, inmediatamente me volqué a buscar el cuento. Te volviste loco. Yo me imagino, empezando a conocerte, te volviste loco. Claro, y enseguida dije, esto lo tengo que traer para la mesa. Claro, además de eso, para la mesa con Rec hay que hablar de esto. El cuento es fantástico realmente, está ambientado en Buenos Aires y tiene que ver justamente con una nevada
una invasión extraterrestre que llega a la Tierra en forma de nevada. No es una inspiración, es un choreo, entonces. Pero pará, no necesariamente. Copos de nieve o plumones blancos, como los describe el cuento, que no matan a las personas, sino que las paralizan. Obviamente en diferentes situaciones, como por ejemplo uno que está manejando un auto o la primera víctima, que es un piloto de avión, claramente genera muertes. Lo que sucede es la invasión que aparece en forma manifestada, en forma de nevada, si se quiere, mortal, por así decirlo. El protagonista, Saturnino Fernández, es un periodista, un pintoresco personaje porteño que tiene una particularidad que va a ser lo que le va a salvar la vida no solamente a la humanidad, sino también a su propia presencia, que es un alcohólico. El tipo es un borracho. Y porque es un borracho, justamente es inmune a los copos de nieve. Ahí tenés. Claro. Ahí tenés. No quiero contar demasiado, no es una premisa tan extensa. Hay que hacer la película urgente. Sí, se resuelve bastante rápido, pero allí vemos un elemento que evidentemente inspiró, y esto lo dijo además Westergel, que inspiró para este elemento tan fundamental que hoy por hoy lo vemos en todos lados gracias a la serie de Netflix, que es la nevada mortal. La verdad que si ustedes leen este cuento van a encontrar pequeñas similitudes en cuanto a esto de dos cosas. Yo encuentro, obviamente, la nieve, la herramienta por la cual la civilización extraterrestre quiere invadir a la Tierra, con resultados obviamente maquiavélicos. Y segundo, la ambientación en Buenos Aires, la ambientación porteña, lo cual ya da un indicio de, bueno, si bien Argentina, mucho antes de los 50, ya tenía una tradición muy rica en ciencia ficción, casi 40 años ya había autores. Lugones escribió. Borges y Bioy Casares reúnen sus cabezas en varios cuentos de ciencia ficción. Exacto. Se llamaba Bustos Domecq. Yo arranca espectacular. Uno que me encantó, no recuerdo qué año, es la invención de Morel. ¡Wow! Bueno. Que está la película italiana. La invención de Morel es una obra maestra. ¿Te gustó la película? Es bizarra. Es rara. Pero el libro es una no, el libro a mí me voló la cabeza. No, el libro me voló la cabeza. El libro es increíble. La invención de Morel, ¿qué libro? Sí. Así que a mí Bioy Casares, ¿no? Sí, de Bioy Casares. Sí. Y tiene prólogo de Borges. Y después, bueno, eran muy amigos. A mí me pone muy contento. Competían por las minas. Sí, bueno, eso no lo sabía. Ganaba Bioy Casares. Ahí. Sí. De decir, para cerrar un poco esto, la cuestión de que está ambientada en Buenos Aires me parece que es un elemento importantísimo porque recordemos, y esto lo dijimos acá con los chicos cuando hicimos este pequeño podcast sobre Westergel y el Eternauta, para mí es el elemento por el cual el Eternauta es hoy por hoy recordada como la obra absoluta de Westergel, porque recordemos que un tipo que tiene a Ernie Pike, que tiene a Mort Cinder, y sin embargo la que uno recuerda con cariño es el Eternauta, cuando todas estas obras tienen elementos muy similares. Yo creo que hay una cuestión ahí de identificación, una cuestión de identidad que nos permite justamente esto que todos los autores lo han dicho. Yo iba de chico, compraba la revista y después de leerla semanalmente salía a caminar, pasaba por la cancha de River y era imposible no imaginarme la batalla de River que aparece en la historieta. Que no aparece en la serie. No aparece en la serie. Eso es distinto de imaginar con Mort Cinder, que está ambientada en Londres, o Ernie Pike, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, o en campos de batalla, en Estados Unidos, o bueno, en Estados Unidos no puntualmente, pero en Alemania o en Francia, en diferentes lugares. Entonces, yo creo que el lector se identificó mucho con eso. Y después, la cuestión netamente de podríamos hacer como una especie de guiño al héroe colectivo, porque este personaje de Saturnino Fernández representa un poco es como el líder de los beodos, porque el tipo logra salvar a la humanidad porque él descubre que si estás borracho sos inmune. El líder de Alcohólicos Anónimos, ahí nace Alcohólicos Anónimos. Y al final del cuento, un pequeño spoiler, yo creo que con la literatura es difícil que haya spoiler, porque para mí es tan divertido leer el cuento que la van a pasar bien igual. A lo último, él, digamos, es como que termina muriendo de cirrosis el tipo, y le hacen un monumento y le ponen abajo el apóstol de la botella. Lo irónico es que cuando termina el cuento, la humanidad que logró salvarse genera como una especie de dictadura donde si te encuentran sobrio, te meten en cana.
un muy delirio, bueno. hay una cuestión satírica. Es como tercer con el tiempo de cuento. rugby. Sí. Si estás Mirá qué solo, mundo te cagan apocalíptico. trompadas. Sí, hay una cuestión satírica con el cuento de este autor. que es Como muy la interesante. peña cuando vos no tomás alcohol, porque Claro. te dice, maricón, no tomás alcohol. Dice, bueno, es el mismo castigo, ¿no? Claro, exacto. Es lo mismo. Esto lo dijo Westergel eventualmente, que fue una clara inspiración para su Eternauta, y creo que Mirá. da un ejemplo de la influencia de estos autores y el poder también que tenía la ciencia ficción en Argentina. Recordemos que incluso antes del 55, ya en el 53, Westergel ya se había animado a escribir ciencia ficción para la revista Más Allá, con cuentos fantásticos, Muy bien. como por ejemplo Cuidado con el perro, Muy bueno. que bueno, les voy a contar algún día de qué trata ese cuento, que me parece fantástico, que recientemente fue editado, más allá de Gelo, se llama un libro donde dos periodistas recaban todos estos cuentos y algunos inéditos y bueno, los lanzan en formato libro. O sea, un acercamiento literario a la obra de Westergel que es para mí tan importante que la obra gráfica, que bueno, me parece alucinante. Muy Así que bueno, por si no conocían esta historia, yo la descubrí hace 53. poco. Como verán, hoy por hoy está surgiendo todo tipo de información. Sí. Me parece bien, Muy bienvenido pesado sea. se ha vuelto ya, ¿eh? No. Ya se ha vuelto a mí, pesado, digamos, loco. Ya ahora aparece información de la información de la información. Es como que hay una sobrecarga de Prefiero datos. eso que la elección del Te- Papa. te lo 53 decías. el primero te de metiste los con la tres, sí. feligresía, ¿eh? Mira, te lo digo, modestia aparte. Yo soy alguien que desde que me recibí de locutor he estado ¿Sos buscando. locutor? Claro, El no locutor soy nacional locutor, tiene. claro. Nos mostró el carnet el otro día. Tuve un profesor en la carrera de locución, me dio televisión 1, me puso un 10. Genio. ¡Ah! Genio, Ah, un gran bueno. docente. No, pero pará, les iba a decir. Gran docente. A ver, esto es una lucha de muchas personas, no solamente mía, pero he trabajado durante mucho tiempo para en espacios radiales hablar de estos temas. Yo jamás sentí que a la gente le interesara. Creo que finalmente esto está dejando de ser nicho. Bien, y finalmente bien. las Es un personas. triunfo. Es un Sí. pequeño Vamos. triunfo. Lo viejo funciona, Hernán. Por más que la nueva edición del Eternauta venga con una espantosa N de Netflix, Sí. por más que eso sea atroz Bien, realmente, si sale, el otro día leía un comentario de un blog de Facebook, un muchacho decía, si sirve para salir del nicho, bienvenido sea. Y le di me gusta, porque Sí. la verdad que Vamos. comparto. Sí. Total, Bueno, después la N es se la lo que podés sacar. ustedes, Está los pegada en el nylon, cultos, se la arrancás es nomás. lo que ustedes, los cultos, usted, la escuela suya y la de Lazarini, No le usted es digas, una gorila. no, ¿verdad? basta, pará. no lo digas. Otra ¿Por qué? vez. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Yo No, no me ¿Cuál considero es el problema? culto cerrado. O sea, No, yo, por eso, para Lazarini mí- es una corriente un poco más cerrada. Pero digo, usted representa una visión más NACPOC. Yo te digo algo. Me identifico como un entusiasta, no como un intelectual. No, bueno, yo pero quiero compartir esto ustedes porque me los parece cultos, fascinante. Ustedes los cultos, que son una categoría, digamos, a veces cuando algo se populariza, se ofenden. Tienen como un sentimiento, pero yo lo vi antes, Sí. lo están vulgarizando. Digo, hay un sentimiento de eso, nos pasa, a mí, yo formaba parte de un club parecido, entonces cuando, por ejemplo, una canción de Spinetta pasaba a ser popular, cuando, por ejemplo, hizo Seguir viviendo sin tu amor, me ofendía. Ajá. Me ofendía que lo pasaran. Digo, ¿por qué? Porque en realidad uno en el fondo se cree parte de un club exclusivo en el que tiene como una especie de claves de conocimiento en una cosa media exquisita y media exclusiva. Sí. Sin embargo, hay que darle paso a este tipo de rupturas, por ¿Seguro? ejemplo la que ofrece Netflix, porque de verdad, bien lo decís, no solamente rompe el nicho, sino que le abre la oportunidad a mucha gente. Por eso yo defiendo el efecto Darín, Bien. porque Bien. creo que Darín, lo discutí el otro día con algunos amigos de Buenos Aires, digo, está bien, Darín hace de Darín, está bien. Darín es una especie de repetición. Otra vez van a hacer Darín, Mafalda, van a hacer, bueno. Digo, Darín abre, digamos, funciona como esas máquinas de correr el hielo, ¿viste? La nieve, barrenieve. Va abriendo un territorio en el que después se dan muchos, digo, las chances que tiene hoy la historieta argentina de hacerse de un hueco en el cine, porque yo creo que Westergel, más allá de que es conocido por el mundo en general, digo, abre la posibilidad que mucha gente empiece a mirar a la historieta argentina. Y ese es el valor que tiene este tipo de historia, ¿no? Más allá de que popularice, modifique, transforme, cambie al Eternauta, a mí me parece que nos ofrece esa oportunidad y yo creo que el valor principal de esto está ahí. ¿Seguro? Humildemente. Humilde No, opinión. no.
Es que yo concuerdo, porque si vamos al caso, la serie es una cosa totalmente distinta a la historieta, Sí. en muchos sentidos, o sea, y es una experiencia muy diferente consumir una cosa que la otra. Yo concuerdo plenamente con eso, y estamos planeando, pero para dentro de unos días, ¿A dónde están una planeando? producción, estamos hablando con ¿Dónde? producción, vamos a ¿dónde? hacer una nota donde vamos a intentar explorar Sí. los intentos fallidos de adaptar El Eternauta previo a esta serie de Netflix, porque hace muchos años, Me gusta, incluyendo desde sí. los 60, que se viene con planes de adaptar El Eternauta. ¿Cómo se llama el director de La Ciénaga? La directora. Lucrecia Martel. Sí. Lucrecia Martel. Lo de Lucrecia Martel fue uno de los más recientes, Bueno. pero en el Pero vos te 68... imaginás el embole que hubiese sido El Eternauta dirigido por No. Lucrecia Martel, con ese ritmo. No voy a permitir con que ese digas ritmo. eso. No, yo adoro las películas, las dos. La amo a ella. Mira. La Ciénaga a mí me voló la cabeza, Mira. pero digo, imagínate al ritmo de La Ciénaga. Es muy difícil Yo de soy- hablar de algo que no se hizo. Voy a decir, yo estoy viendo gente que, no acá digo, en este lugar, pero he visto gente en redes que en su momento, cuando yo les recomendé que lean El Eternauta, hace 5 o 6 años atrás, me dijeron, toma, te lo devuelvo, un embole. Y ahora están, ¡ay, la serie, la mejor serie que vi en mi vida! Así que capaz que Lucrecia Martel hubiese fusionado bien con un estilo más cercano al de la serie, que tiene un timing distinto. Hay que No ver, lo sabemos sí. porque no ocurrió y Claro. no va a ocurrir. No. Pero en el 68, les tiro una pequeña posta, iba a ser una versión animada del Bueno, Eternauta. mirá. Ojo, porque hay algunas imágenes que se llegaron a producir que nunca salieron al aire. O sea, ¿Y vos las vas a están- traer? Están en YouTube, no es que Ah, yo las ok, conseguí. perfecto. Están hace años Vamos, en Bernie. YouTube. Me gusta. Así que bueno, estamos Yo me voy a planeando leer eso. entonces a Saturnino. Es buenísimo el cuento. Y me despido, como a ustedes les gusta Me lo despedirse con confundí algo. ya me lo confundí, porque tiene ¿Por un qué? quilombo. ¿Por qué? Porque él está con la realidad política todo el tiempo, y ahora le agregás este tipo de elementos, más No, su pero, cultura rugby. pará, yo puedo va a leer explotar la algo que cabeza No de tenés que Ricardo. hacer es leerlo mientras estás ahora en Yo vivo. puedo leer cómo empieza Saturnino Dale. Fernández. Es un párrafo. Es un hecho conocido y a menudo interpretado sensacionalistamente que los hombres de nuestra época sufren mucho más a menudo enfermedades mentales que sus antecesores. El ritmo, las exigencias, las tensiones de la organización social, económica y técnica en que nos encontramos, según ciertas opiniones, superiores a lo que el ser humano puede sostener. El Ese creo que no es, perdón. Más allá. Pero no es a la hoja. No, leíste cualquiera. Y no, porque está en la... No, perdón que te lo No diga importa, en vivo. pero escuchaste Pero el no es párrafo. cuento. No, porque él lo que se ¿Cómo no es el asombra es cuento? cómo. Y no, el Pará. cuento está en la hoja 70 y pico. ¿No que está Leyendo lleno de cuentos en la cualquiera, revista? Anda a estudiar. ¿Y entonces qué loco. cuento es ese? Y no sé. Oh. No, bueno, ¿Viste? perdón que ¿Viste te que lo arruiné. confunde? Esperá, Pará, confunde, el hombre ¿no? está hecho a medida, está Hay re que bueno el darle de a párrafo. poco la información, Está no bueno. toda junta. Es Ryder, Hernán. Yo me- no te no, olvides no, de eso. perdón. Es Tincho. No, Yo pero déjame leer el me voy a, párrafo, me no voy a lo leo. despedir como a ustedes les gusta con, No te una, vayas con, todavía. con una polémica. Sí, polémica. No quiero que Franchella sea el mano. Por favor, no arruinen la serie poniéndolo a Franchella como el mano. Listo. ¿Por nada qué más. sería Pero el mano? ¿para ¿es información eso? Porque Netflix quiere currar, quiere vender y claramente No, me eligen estás a los jodando. actores Te según los estás que venden. equivocando que Franchella es el malo. El mano tiene que ser Iván de Que Pineda. Franchella es el malo. No, estoy con Para Hernán. mí- Que no sea. Estoy con Que sea Hernán. Franchella. No estaba No, borracho, estaba sobreviviendo. Peretti se cuece. No, Ese sí, me no, encanta. pongámosle- No, ¿cómo se digo llama? que son los nombres que suenan de Luis verdad. Baraglia, O Machín, ponelo. Luis Machín. Bien, me gustan No. esos dos. Lástima que no discutimos la polémica entre Darín y el otro actor, ¿cómo se llama? ¿De la Serna? No, Julio Chávez. Julio Chávez. Ah, lo leí, me parece una tontería. Sí, es una la verdad. tontería. A mí me parece Julio más. Chávez. Me parece más No, de Me LAM. parece una tontería que los medios están Sí, titulando sí. una Es forma más de los ridícula. medios, más de los medios. Sí, Anda, problema. loco. Sí. Déjame leer el libro, ¿verdad?